Hola, buenas tardes hermanos, ¿qué tal? Como siempre, gracias a Dios nos podemos volver a reunir, ¿no? En el favor de Dios. Y vamos a seguir hoy con el favor de Dios en el tema que estamos nosotros tratando, llevando, ¿no? Adelante, que es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, cual todavía estamos transitando el libro de Génesis, que es de los principios, y estamos en el capítulo 39. Ahí en el favor de Dios nosotros empezamos a ver, ¿no? La historia de este joven José. Ya habíamos visto cómo José había llegado a ese lugar por sus propios hermanos, de las bendiciones que los hermanos fueron perdiendo a través de renegar contra ellos mismos y no aceptar a Dios, ni siquiera los mandamientos de Dios que le había dado a ellos mismos, a su pueblo, a su nación, a través de los padres de Jacob, o del padre de Jacob de Isaac, y del padre de Isaac de Abraham, ¿no es cierto? Esa relación tan bonita de la palabra de Dios que nos llama día a día a todos los hombres y mujeres, ¿no? A buscarle, a entenderle de Dios, para poder comprender en qué mundo estamos, cuál es nuestro transitar, cuál es nuestra peregrinación acá en esta tierra y cuáles son los propósitos de Dios. Muchos dicen, pero si Dios existiera, ¿por qué pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro? Cuando Dios muy claramente en la palabra de Dios, a través de todas estas bonitas historias que venimos viendo, a través de lo que vamos viendo en la palabra de Dios, Dios nos habla de que Dios es amor y es justo Él. Y el que Él formó en el principio en el huerto de Edén, Adán y Eva, los creó genuinos, sanos, puros, perfectos. Pero en su libre albedrío ellos tomaron una mala decisión, que es la decisión que está hoy sobre nosotros también. Porque el pecado quedó dentro de nuestro ADN, en la sangre. Y el enemigo se jacta o se quiere jactar él de que los hombres se destruyan y que no tengan una vida santa y perfecta y eterna, como fuimos llamados todos nosotros. En el fondo nuestro siempre hay un llamado, hay una atención, hay de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados de parte de Dios adoradores de un Dios vivo y verdadero, que tenía nuestra relación continua, ahí como lo tenía Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero nosotros mismos, al oír más la tentación que a Dios mismo, caímos en esta. Y esto que hoy estamos pasando es una transición, porque Dios nos enseña que generación tras generación Dios nos viene llamando, nos viene perfeccionando, pero a los pastores, los hijos de los pastores mejores que los pastores, y los otros pastores mejores que los otros, los siervos de Dios, benditos de Dios, ¿no es cierto?, mejores otros que otras, generación tras generación, ¿no? Y qué hermoso el día que todos nos encontremos allá delante de Dios, todos nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí? Y aún ahí entenderíamos nosotros también esa libertad que Dios nos dio a todos los hombres, de llamarle el libre albedrío, para poder sí presentarnos delante de Dios, no por un amor, con ese amor interesado, sino un amor genuino y santo delante de Dios. Es el mismo amor que Dios nos dio, enviando a la tierra a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Hoy justamente hablando con un consiervo de Esquel, hablábamos del tema del libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos nosotros lo podemos reducir de una manera tan maravillosa a través del Espíritu Santo, ¿no? De que la petición que había del salmista David era la petición de justicia, la petición de integridad personal, la petición de pureza, la petición de que poderse presentar bien él y ser bendecido, que Dios lo fortalezca, que lo guarde, lo bendiga. Y era su lucha, esas son las oraciones del salmista David, cuando en el principio dice, en el capítulo 1, dice: bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malo, dice, ni en silla de encarnecedores asentado. Ahí vemos el principio, el capítulo 1. También hablamos del capítulo 1 del libro de Daniel, cuando Dios le muestra a Daniel que a través de él, de ser sumiso delante de Dios y tomar una decisión personal de santificar su vida, de no contaminarse contra toda esa idolatría que estaba en Babilonia por mano del rey Nabucodonosor, a pesar de que él había sido eunuco, porque él participó de todo eso, porque él, al entrar al reino del rey Nabucodonosor, ellos teniendo tantas doncellas ahí, entonces que eran los hombres que entraban ahí adentro, tendrían que sí o sí ser castrados, o sea, eunucos. Y ese fue el precio que él pagó para Cristo. Daniel, cuando
él se presenta delante de su jefe y le dice, nosotros queremos comer legumbres y agua, dice. Probá con nosotros 10 días. Y ellos fueron mejores. Y antes de terminar el capítulo 1 dice que no había nadie mejor, ni astrólogo, ni mago, ni adivino, ni nadie, mejores que ellos. ¿Que quién? Que Daniel y sus amigos. Y dice que Daniel continuó hasta el reinado del rey Ciro. O sea, en el capítulo 1, en nuestra presentación delante de Dios, nuestro primer capítulo delante de Dios, Dios nos dice el llamado y el final. Y nos queda en ese resto del camino, en nuestra libre decisión de buscar a Dios, amarlo, perfeccionar nuestra vida a través del amor de Dios y de entender el mensaje de la palabra de Dios. Entender el mensaje de la palabra de Dios se hace solamente a través del Espíritu Santo. Es muy necesario una iglesia que se predique Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tenga una doctrina santa y perfecta, de acuerdo a lo que dice la palabra, para poder vivir la palabra. Viviendo la palabra nosotros podemos seguir entendiendo la realidad de este mundo, la realidad de la vida, el mensaje de la palabra de Dios. Muchos hoy en día eruditos, que ellos mismos se llaman, dicen que discriminan revisiones. Nosotros usamos la revisión Reina Valera, 1960. Discriminan revisiones y ponen otras revisiones y ponen otras revisiones. Cuando en realidad nosotros, antes de poner todas esas revisiones, la palabra de Dios nos dice que todo eso nos va a ser revelado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice si estamos o no equivocados en esa iglesia. El Espíritu Santo nos dice si tenemos que seguir en esta iglesia. El Espíritu Santo dice, sí, escuchen a ese ministro, no lo escuchen. El Espíritu Santo es el que administra nuestras vidas y nos lleva siempre en nuestra humildad, en nuestra sumisión, en nuestra sinceridad. Esa es la clave, nuestra sinceridad de corazón nos presenta día a día a un camino intachable y perfecto. Vamos a tener aflicciones, escrito está. Vamos a tener persecución, escrito está. Pero dice, bienaventurado el que padeciera por mi nombre. Bienaventurado, dice, aquellos que sufren por mí. Y cuando hablamos de todo eso, pues nos acordamos siempre en el capítulo 1 ahí del Apocalipsis, cuando Dios habla de Antipas, ese fiel siervo de Dios, Antipas, que no rehusó, dicen, no rehusó para nada dejar al hombre como hombre y entregarse a nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Porque él, acuérdese que él estaba enfrente de todos ahí cuando vino este líder, César, dice, todos se inclinaron, y él no se inclinó nada, él siguió parado, postura. Y dijo, yo no me inclino delante de ningún hombre. Y por no haberse inclinado a eso, lo dice que lo llevaron y lo pusieron en una fuente de aceite hirviendo. Ahí murió este siervo fiel, Antipas. Y él como primicia, o él como un siervo de Dios, escogido de Dios, ¿no es cierto? Él decidió por Dios. Cortó incluso su propia vida, porque sabía en ese momento que al hacer eso iba a ir en contra de todo lo demás. Pero fíjese el detalle del Espíritu Santo en la Biblia, que anotó su nombre y lo dejó como ejemplo para con nosotros. De estos líderes de Dios, de estos hombres de Dios, de estos santos varones de Dios, ¿no? Porque le creyeron a Dios y creyeron el mensaje a través también de su discípulo, a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra nuestra vida, el Espíritu Santo es el que nos guía, fortalece, nos levanta y nos guía día a día. Y en eso de la historia del Espíritu Santo, antes de poder seguir con este capítulo 39 de Génesis, que habíamos hablado de una parte de él en el video anterior cuando dijimos que era la tentación de José, y él hizo lo mismo que Daniel, o lo mismo que Antipas, o hizo lo mismo que muchos varones siervos de Dios, ¿no? Creerle a Dios, aceptar a Dios y obedecer a Dios. Y José no se quiso contaminar teniendo relación con esta mujer, porque él mismo le dice, todo me fue dado a mí para que yo lo administre, menos a ti, porque tú eres la esposa de mi amo. Y ella que intentaba interceder delante de él, pero ¿para qué? Para estropear la bendición de Dios. Así nos pasa a nosotros los varones o mujeres, ¿no? Que queremos seguir el servicio de Dios, y a veces viene esa gente con esa intención a nuestras vidas para desviarnos de la verdad, desviarnos de las bendiciones, que son los emisarios de ¿quién? Del enemigo de Dios.
Porque como así hay gente que ama a Dios, hay gente que no ama a Dios. Y ama su propia vida, ama sus propios placeres, ama su momento, su vida, sin tener en cuenta nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque se burlan de Dios, se burlan de la vida, se burlan del prójimo. Y si le pueden sacar más cosas de los demás, lo siguen haciendo. Pero ahí está escrito en la palabra de Dios que hay hombres de perdición y hombres que Dios llamó para salvación. El mensaje real de la palabra de Dios es la salvación es para con todos los hombres. Estos 2000 años que llevamos ya de gracia, tiempo cumplido delante de Dios, lo que vivimos ahora es ese peregrinar de la gracia de Dios para poder juntar mayor número. Y ojalá usted sea la primera persona que esté escuchando este video, que comparte este video, y poderlo llevar a otros hermanos, para poderlos presentar delante de Dios, y que esa persona, o esa familia, o esa ciudad, o ese pueblo, pueda ser bendito de Dios. Y ese número más se va a acoplar al número que ya está Dios levantando, formando la Iglesia Santa y Perfecta. Más en estos tiempos de la apostasía, cuando es tan necesario presentar delante de este mundo la doctrina santa y perfecta de Dios. Esa doctrina que solamente está manejada y guiada a través del Espíritu Santo, a través de sus santos siervos, de Dios, que son hombres que interceden por la vida del pueblo, de las necesidades de cada uno, para que ese hermano vayan creciendo. Este es el propósito de este ministerio, Casa Dios Traveri, de que usted pueda nutrirse de la palabra de Dios, crecer, entender de las cosas de Dios. El Espíritu Santo le va a ayudar a convencerse del camino que tiene que tomar. Ahí así usted, creando en usted ese gigante grande que dijimos que está de adentro para afuera, que es a través del Espíritu Santo, fortaleciéndola, hermano, para que llegara a ese camino de victoria y encontrarnos todo un día allá delante de Dios cuando Él venga a buscarnos. Si Dios viene pronto a arrebatarnos la iglesia, nos lleva a todo. Y si nosotros tuviéramos que terminar la vida ante tiempo, sabríamos antes de partir de este mundo y ir al descanso, al dormir, dice brevemente, para que después Dios nos venga a llamar, dice, con el sonar de trompeta, nos vamos a levantar primeramente los que duermen en el Señor y luego nosotros los que vivimos, dice, vamos a ser transformados. Esa es la transformación que Dios quiere hacer ahora, ya en este momento, en este 2014, en esta etapa de la vida que ahora hoy comienza este mes de noviembre, que incluso cada vez más se está viendo el engaño para con los hombres. Cada vez más se está sometiendo sobre todos los pueblos, ciudades, mundo, no solamente el verdadero mensaje de la palabra de Dios, sino por otro lado la maldad misma, queriendo también competir con la verdad de Dios. Pero la maldad, ¿qué es lo que quiere? Reducir del número perfecto y santo de Dios que Él tiene para con todos los hombres, para que seamos salvos. Fíjese ahora en la Argentina, en este sur que estamos viviendo, ya se introdujo sobre las escuelas, lugares, enseñanzas de la fiesta de Halloween, cuando sabemos que es algo de hechicería, es algo diabólico, algo que nos puede contaminar, los que pueden dañar a esos niñitos, a esa gente que practica esas cosas, porque estamos tratando con espíritus de demonios, espíritus malos, espíritus contradictorios de la palabra de Dios, cuando Dios nos llamó a ser santos y perfectos. Dios quiera que esos padres, esa familia tengan luz y entendimiento y puedan, ¿no es cierto?, reflexionar de su futuro, de sus hijos, del futuro de su vida, del futuro de su pueblo, de su ciudad, porque dice que a donde hubiere 2 o 3, dice, reunido en mi nombre, dice que está en el medio. Y estando Dios en medio está la paz, la prosperidad y el que nos guarda. Si Él es el creador del cielo y la tierra, todo el firmamento habla de su grandeza. ¿Cuánto más Él mismo participando con nosotros? ¿Quién podrá ir contra nosotros? Nadie. Dice la palabra de Dios que hambre, necesidades, enfermedades, la misma muerte. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió y nos llamó. Aún la muerte misma vencida, nosotros creyendo, vamos a resucitar con Él, porque Él resucitó primero. Él fue la primicia. Él tomó la llave de ese Hades que había y dijo, no, mías son las almas que me reconocen, me aceptan y me aman. Como ese santo y bendito varón, ¿no es cierto?, del Apocalipsis. Que Dios le bendiga a todos esos mártires, ¿no?, que estuvieron, no solo Él, ¿cuántos más hay, no?, que se presentaron como hombres y mujeres
a sí mismo, enfrente de los leones, al fuego, a hacer llamas de su vida, a ser entregados a las prisiones, al ser torturados, al ser maltratados. Pero ellos en amor a Dios, ellos resistieron todo eso por ese breve momento, pero sabemos que están allá en la gloria de Dios, esperando que Dios, como dice en Apocalipsis, junten el número de sus consiervos y nos presentemos todos ahí delante de Él, como su santa novia, para que Él en esa fiesta de la boda, dice, nos bendiga y nos dé a cada uno la posición que hemos ganado en esta tierra a través de creerle y obrar en sus cosas. Por esto lo invito yo en Casa de Dios Trevelin, ahí están las reuniones, les invito a escuchar de la palabra, a compartir de ella, llamarnos, consultando, para que para el crecimiento, no por el ministerio en sí, sino por cada uno de ustedes, para la gloria y la honra de Dios, porque Dios los quiere bendecir, los quiere sanar, Él los quiere mostrar el camino real de la vida, para que sean hombres y mujeres benditas de Dios. Así como Dios siempre nos manda, vamos a orar para poder seguir con esto de los estudios, que es tan hermoso el poder ir interpretando a la luz de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Cuando si tuviéramos que profundizar podríamos sacar mucho más cosas, pero el Espíritu Santo es perfecto. Y lo que Él nos da para hablar o lo que Él nos da para anunciar, estemos seguros que eso es lo que estamos necesitando. Usted que está de otro lado, yo que estoy acá, los hermanos que están compartiendo, estoy seguro de que Dios tiene grandes propósitos. Le invito a inclinar su rostro, a presentarle a Dios nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras quejas, e incluso nuestro ser. Estos días atrás estuve con un señor que está paralítico, pero paralítico que quedó de por vida prácticamente en esa silla de ruedas. Su carácter muy malo porque él mismo se encuentra impotente, no puede hacer nada, no puede relacionarse, no puede moverse como cualquier otra persona. Cautivo, ¿no?, en todo eso. Y su familia rechazando también esa acción, a pesar de que son cristianos, ¿no?, rechazando esa acción en el enojo, en la queja, en la bronca, en el quejarse, ¿no?, como formando de una familia un verdadero infierno. En vez de ser una familia de bendición, es una familia que compite más en contra de Dios que a favor de Dios. Este varón de Dios decía: yo sé que para Dios todo es posible y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque él lo escuchó en un texto bíblico, lo escuchó en una predicación y él decía que Dios lo puede sanar. Sí que lo puede sanar, en su fe lo puede sanar, lo puede levantar. Pero el mayor regalo para la vida de cada uno de los hombres cuando llegamos a esas posiciones, ya siendo de edad grande, es la salvación de nuestras almas. Quizá el cuerpo no llegue por la fe nuestra, la fe es cortita, la competencia de la familia nos oprime, el mismo carácter no podemos reverenciar delante de Dios, Dios no pasa sobre nuestra propia voluntad, Dios nos da amor, pero el amor nosotros lo recibimos cuando entendemos del amor de Dios. Pero si vivimos en un ambiente contradictor, combatiente, un ambiente que solamente es bélico, que solamente es de reproche y bronca, dice la palabra de Dios, dice que nos llama a paz y reposo. Y Él dice que nos saca, quizá de la tierra antes de tiempo, para que no nos perdamos, sino que disfrutemos el día de mañana la bendición que Dios nos vino a llamar. Como este hombre que fue llamado por Dios, tiene el mensaje de la palabra de Dios, se congregaba en una iglesia evangélica, su familia se congrega en la iglesia evangélica, pero existe esa realidad. Y mientras exista esa realidad en contra de las cosas de Dios, no han conocido a Dios. Pero Dios en su santa y gran misericordia puede hacer que ese hombre se encuentre de pie en el futuro, delante de Dios, sano y perfecto, pero para una eternidad. Esa es la salvación de Dios para con todos los hombres. A pesar de que nosotros veamos todo lo imposible, todo lo que es negativo, digamos, culpa de él, esta casa está retrasada, esta casa no prospera, esto no es por culpa del otro, es por culpa mía, que no quiero arreglar cuentas con Dios para poder entender a ese hermano o a esa hermana que está pasando esa condición. Él se justifica diciendo: yo por la enfermedad esto, los maltrato todo, ando enojado, todo esto y aquello y lo otro. La mujer de enfrente se justifica a sí misma diciendo: por culpa de él que está así, nosotros estamos en derrota económica, que esto, que aquello, que ya. Cada uno se justifica a sí mismo, pero se olvidan
que la justificación de todo ello fue pagada en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación para todos los hombres y mujeres de esta tierra que no le quieren comprender a Dios, que buscan solamente su propia justificación. Hoy no hablamos de ninguna otra iglesia, de nada, sino hablamos de nosotros mismos, la propia iglesia evangélica, que tendría que conocer un poquito más a Dios. ¿Qué ha pasado con esos siervos, esas siervas de Dios que no han anunciado las buenas nuevas de salvación de acuerdo al mandamiento de la doctrina de Cristo? Dios tenga misericordia, y si alguno de ellos está escuchando, que tomen referencia a todo esto, reflexionen, hermano, y busquen al Dios verdadero y vivo a través de esta santa palabra, que es la única que nos lleva y nos encamina, es la única palabra profética a la cual tenemos que creer, es la única palabra real y viva, la cual no tiene contradicción, porque es santa, única y pura. Solamente en ella, en estas páginas, encontramos dedicaciones, pureza, hechos, acciones de hombres que han vivido y que han martirizado su vida para la gloria y la honra de Dios. Vamos a orar como Dios manda y vamos a seguir con este estudio que Dios nos permite compartir y dar, ¿no?, a través de estos videos de que subimos a YouTube, Casa de Dios Trevelin, y que Dios siga bendiciendo y añadiendo cada día a los que han de ser salvos a través de su Espíritu Santo. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, Padre amado, dándole gracias, Señor, por este privilegio de poder tocar sus cosas, Señor. Este privilegio de poder compartir de tu palabra, Señor, de poder compartir, Señor amado, con todos los hombres y mujeres, jóvenes, niños que nos escuchan, nos ven, Señor amado, del mensaje de su palabra para virtud y vida de cada uno de sus hijos, Señor. Le doy la gloria y la honra a su nombre, Señor, porque usted nos escogió desde temprana edad, desde tiempos primitivos. Usted nos llamó, nos escogió y nos dio todos los bienes a todos los hombres, Padre. Enséñenos a adquirir, tomar de ellos, denos paz y reposo, Señor amado, en la quietud de nuestras almas, en la quietud de nuestras vidas, Padre, para poder entender a través de nuestra humildad, de nuestra sumisión, Padre, entender su mensaje, su palabra, lo que usted quiere para con nuestras vidas, esa sanidad que usted nos quiere dar y nosotros la impedimos, ese bienestar que usted nos quiere dar y nosotros lo impedimos, Señor, porque creemos más en nosotros que en usted, Señor. Ábrenos usted mismo en nuestro corazón. Borre ahora mismo, Padre, todo hombre, y sea usted en hablar, en callar. Bendiga este ministerio, Casa de Dios Trevelin, y bendiga a mi familia, Señor, mis hijos, Padre, mi esposa. Así se los entrego en sus manos, Señor, como así le entrego toda la iglesia Trevelin, toda la iglesia de Esquel. Cada uno de sus consiervos, Señor amado, sean benditos y guardados, Señor, encaminados y guiados a través de su Espíritu Santo en toda la labor y virtud santa y perfecta que es su palabra, Señor. Tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles o tiempos contradictorios, pero con nosotros que le conocemos, Señor, que sabemos su palabra, sabemos que este es un breve momento de pasar para podernos allá reencontrar con usted para la eternidad y dándole la gloria y la honra a su santo y divino nombre, Padre, porque único y perfecto eres tú, Señor, sobre todos los hombres y mujeres de esta tierra, Padre. Perdónenos haber ignorado nuestras vidas, Señor, y encamínenos, Señor, en toda virtud. Sánenos usted, bendiga nuestra economía, bendiga nuestro bienestar, y así acampe y apareje todas las cosas, Señor. Todo lo dejo, se lo entrego en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Siempre les comparto, ¿no, hermanos?, que lo más lindo de todo esto, a través primeramente de poder sacar de la palabra de Dios esas realidades que nos alimentan y que nos llenan, es esta relación con Dios. Esta charla que uno puede tener es la oración con Dios, porque pareciera que ahí es como que se abre el alma de uno a una relación directa con Dios, y es genuino esa relación que podemos vivir el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos vivifica, nos levanta y nos da ese aliento de cada día de poder seguir adelante, adelante. A pesar que veamos todo lo contrario, pero Dios nos llama a ir adelante. Mujeres y hombres valientes son llamados aquellos que fueron llamados, escogidos de Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Si tenemos en mente muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos conceptos, incluso vemos como a muchas personas nos hemos quedado en el tiempo con la religión,
que Dios nos libre de todo eso. Y que esta oración y que este pensar y que este anhelo del Ministerio de Casa de Dios Trevelin crezca día a día para aún rescatar de la religión a los hombres y mujeres que están en esa, rescatar a los hombres que están en esas sectas, en esa religión inventada por los hombres, en esas artefanías artesanas por los hombres, en esas diademas transversadas por los hombres, en ese humanismo, la religión de hoy, que solamente nos lleva a la mayor y mayor confusión, y esa confusión a la perdición, y esa perdición a la separación con nuestro Señor Jesucristo. Aquel que en la cruz de Calvario vino a padecer por usted, por mí, por todos los hombres de esta tierra. Hoy dice la estadística que somos 6.112.5 algo así de habitantes sobre este mundo, en esa cantidad tan inmensa, ¿no? Dios tiene el propósito de salvarnos a todos. Hermano, los aliento para que prediquen la palabra de Dios. Y si usted es un hogar cristiano, no importa si es un evangélico de otra, que está sumiso como este testimonio que contamos de esa familia de Esquel, revea su posición delante de Dios. Y acuérdese que Dios es un Dios de paz y reposo, y que Él habita en medio de sus hijos, y los bendice y los guarda. Y aun si tuviéramos que padecer algo, Dios está con nosotros. Y Él en ese momento nos lleva directamente con Él. ¿Por qué nos lleva con Él? Porque le hemos escogido a Él, y si estamos padeciendo algo injusto, Dios nos da justicia. Y si tenemos que morir por algo injusto en la justicia de Dios, estamos seguros que vamos a estar delante de Él. Y vamos a ser bendecidos con las diademas o las diademas que Dios nos quiere dar a cada uno de los hombres. Tal así es el caso en este capítulo 7 de los libros de los Hechos, de este varón Esteban, que era un diácono de Dios, que fue apedreado por el pueblo de Dios porque por predicar de la palabra de Dios, ¿a quién? A los sacerdotes, a la religión de ese momento. La religión e incluso puede llegar a ser diabólica. ¿Por qué? Porque engendra a Satanás. ¿Qué le dijo Dios a los mismos sacerdotes? Paredes blanqueadas, sepulcros abiertos, por fuera muy lindo, pero en el interior. Dios nos rescate y nos saque de todo eso. Y si tuviéramos aún conocido a alguien que está, Dios nos pone a nosotros como intercesores para orar y presentárselo delante de Dios, para que Dios haga la obra. Creyéndole a Dios, Dios hace la obra. Aún estando en el peor pecado de este mundo, Dios hace la obra. Hay una enseñanza muy linda que Dios nos dio a través de Pablo en un misterio que él dijo, el misterio de revelarnos a nosotros la palabra de Dios, cuando él dijo que había alguien que era contradictor al servicio a la doctrina de Cristo, y él dijo, yo se lo entrego a Satanás para ver si su alma se salva en el día postrero delante de Dios. ¿Qué quiso decir ahí? Que él lo entregaba a eso que él que había decidido hacer, pero para salvar su alma, la obra le iba a hacer Dios. Y seguramente ese hombre estuvo poco tiempo, y Dios se lo llevó, pero para salvarlo, porque por la intercesión de ¿quién? De Pablo. Si nosotros los hombres, con lleno de pecado o debilidades, podemos interceder por otros y presentarlos delante de Dios, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo intercedió por todos nosotros delante de Dios Padre, el cual sigue intercediendo y nos presenta santo y perfecto a cada uno de nosotros? No sirve nada decir, yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios y predicar casa por casa cuando mi corazón, mi vida no ha cambiado. No sirve de nada podernos presentar delante del mundo con grandes faenas de predicadores o grandes faenas de trabajo, grandes esfuerzos personales, cuando en realidad mi corazón no ha sido transformado a través del Espíritu Santo. Y no lo tengo al Dios vivo y verdadero viviendo en mi vida para yo poder ser bendito. Eso no sirve de nada, eso es tirar todo a saco roto. A los ricos de este mundo Dios les dio las riquezas para que las compartan con los ministerios que están en la obra de Dios para la ayuda de uno al otro, para que no hubiera necesidad. Las cosas de Dios son perfectas y santas.
el hombre es el único que se encarga de dividir o no aceptar o dejar de lado todas esas cosas. ¿Por qué les quiero contar esta historia del capítulo 8 de los Hechos? Que es la historia de la iglesia, ¿no? Narrada a través de Lucas, un médico amado, una persona preparada. Pero la narración que Dios quería proponer en su palabra era una narración correcta, sin faltas, bien preparada, porque Dios usa al hombre de acuerdo a su preparación para seguir creciendo y creciendo el ministerio de Dios. Nunca hay que creer que Dios es de los humildes solamente, no, Dios es Dios de todos, ricos y pobres, humildes y soberbios, porque a los soberbios los baja, a los humildes los exalta. A los ricos dice, les dio la riqueza para que hoy disfruten eso, pero para compartir. Y si no hubiesen compartido, dice el Santiago capítulo 5, dice, ay de los ricos, que no quisieron compartir su riqueza con nuestro Señor. ¿A dónde lo vemos también? Esa historia está tan linda, esa historia tan linda la vemos en el joven rico que se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo hago todos tus mandamientos, yo cumplo todo lo que vos mandas, yo lo hago desde mi juventud. Entonces el Señor le propuso algo, le dijo, bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y ahí no quiso. ¿Por qué? Porque su Dios era la propia riqueza. Su Dios era su propia idolatría, su Dios era su propio contorno. Y Dios le dijo algo tan lindo, ¿no? Ven y sígueme. Lo invitó a que lo siguiera, pero no quiso decidirse. Ojalá hoy todos ustedes de aquel lado, yo de nos podamos decidir, como estos santos varones de Dios, como lo hizo Esteban, decidirse, creerle a Dios y de alguna manera, siendo muy joven, un diácono sin cargo, ahí no tenía no era ni apóstol, ni superapóstol, ni superpastor, nada de eso, sino un diácono sencillo, pero con su amor sincero delante de Dios, los confrontó a ellos. Y dice que ahí en ese confrontamiento también estaba, ¿quién? Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Pablo. Porque a los pies de él fue puesta la ropa de Esteban cuando lo estaban apedreando. Ahí vamos a entender más adelante por qué cuando Dios lo habló a Pablo, Pablo se entregó a nuestro Señor Jesucristo de una manera entera y completa. Porque en su conciencia seguramente estaba recuerdo de este joven Esteban. En su conciencia estaba recuerdo no solo de él, sino de todos los consiervos de Esteban que ellos habían maltratado, metido en cárceles, torturado, y aún si han hecho ellos mismos, por el amor a Dios, supuestamente, matar muchas personas. Como lo hizo la iglesia de la Inquisición, ¿no? La iglesia nuestra, la iglesia de nuestros padres, que decimos mucho, cuando en realidad si es una iglesia santa y perfecta de Dios, no tendría que haber participado de esas cosas. Pero no solamente participó, sino fue la creadora de esas cosas. ¿Por qué? Porque todos los hombres tenían que hacer lo que ellos decían. Eso se llama religión. El hacer lo que los hombres dicen se llama religión. El hacer lo que los hombres dicen, eso se llama idolatría. El hacer lo que los hombres van adelante y nosotros somos los seguidores, eso se llama hechicería. ¿Por qué? Porque nos dejamos convencer por hombres mortales y satánicos que están sobre esta tierra, con esos espíritus de engaño sobre todos los hombres que le siguen y mujeres que le siguen. Por eso el mensaje de la palabra de Dios es que nos decidamos a buscar a un Dios vivo y verdadero, santo y perfecto, dice la palabra. ¿Por qué era santo y perfecto? Porque era el Hijo de Dios. Y porque Él era el Hijo de Dios, Él intercede por nosotros y a nosotros nos ve de esa misma manera. No sirve de nada acusarnos, no sirve de nada la religión, no sirve de nada las enseñanzas personales si no las llevamos a través del Espíritu Santo. No sirve de nada leernos la Biblia entera si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Por eso es necesario congregarse en la iglesia, tener un pastor, alguien que nos encamine y nos guíe delante de Dios para bendición y prosperidad nuestra. Y en nuestra bendición y prosperidad nuestra vamos a entrar en esa madurez, y en esa madurez ¿qué vamos a hacer? Compartirlo con otros que están en la misma situación. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el mensaje real de cuando Dios nos dijo, id y hacer discípulos hasta todos los rincones de la tierra, y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo de las aguas quiere decir enseñar, discipular a hombres y mujeres a dejar al viejo hombre abajo de las aguas y renacer para Cristo, para vida eterna. Los que somos cristianos estamos en el camino del Señor cuando cumplimos años,
lo cumplimos a partir de un doble edad, pero a partir del momento que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el principio nuestro. Y eso lo vamos a encontrar cuando estemos delante de Dios. En esta historia tan linda habla de quién habla este varón de Dios, Esteban, de la relación que tuvo José en Egipto. Fíjese lo que dice. En el versículo 9 del capítulo 7. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador entre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, o sea, los hermanos José. Y la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, la familia. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, y el número era de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Mor en Siquem. ¿Se acuerda que nosotros habíamos visto esto de Siquem, de Abraham, cuando falleció Sara, que él compró esa heredad por precio importante lo compró? Y acá en el relato que está haciendo Esteban es el relato que nosotros estamos viendo en el libro de Génesis. Y fíjese qué hermoso, qué detalles tan lindos que nosotros, ahí él como que lo redujo, ¿no es cierto? Como que lo presenta de una manera a través del Espíritu Santo muy prolija y específica, porque dice que los hermanos por envidia vendieron a José, pero José tenía un propósito ahí en Egipto, que fue ser gobernador de Egipto, por el hambre que iba a venir a Egipto. Y en ese hambre, ¿quién vino después? El linaje de José. O sea que ese era el propósito de Dios. Y ahí nosotros como siervos, hijas e hijos de Dios, o como contamos con ese testimonio de esa familia, de ese hombre que está en silla de ruedas, de Esquel, o como podríamos pasar mucho tiempo contando muchos testimonios de los hermanos, hermanas, ahí vemos que Dios tiene propósito con todos nosotros. Un propósito distinto. Nosotros a lo que nos parece, no, yo digo esto tiene que ser así porque esta es la medida que yo digo que tiene que ser encuadrada así para que esto salga así. Ese es mi pensar. Pero lo veníamos diciendo, como le dijimos en el video anterior, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Acuérdense que cuando nosotros en el libro de Génesis hablamos cuando nacieron estos dos jóvenes, ¿no? Que se le puso a uno, se le puso en la manito, se le puso hizo un cordón de grana para identificar lo que era el primero, pero resulta que él metió la manito para adentro y el que salió fue el otro. Entonces ahí Dios nos demuestra a todos los hombres que la voluntad de Dios está sobre todos los hombres. Y la recompensa también, porque de acuerdo a lo que nosotros le creemos a Dios, nuestra fe, de acuerdo a lo que nosotros intercedemos delante de Dios, Dios puede obrar o no puede obrar, o si no, Dios solamente nos protege y nos cuida hasta que nosotros nos convenzamos de la realidad de que hay un Dios vivo y verdadero, al cual tenemos que arrepentirnos, arreglar cuenta y sujetarnos a Él para poder ser benditos de Dios. Y si no llegáramos a eso, dice la palabra de Dios algo muy sencillo en el Salmo 50 y en el Salmo 55 vamos a ver algo que el Señor dice que Él no dejará al justo nunca caído, dice. Los hombres, en el versículo 23 del 55 dice la palabra de Dios, mas tú, aquellos que se rebelaron, dice, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres, sanguinarios y engañadores, no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, Hijo de Dios, en ti confiaré. ¿Qué quiere decir ahí? Que Dios los saca antes de tiempo a aquellos que se rebelan contra Dios, que van en contra de Dios y actúan en contra de Dios. Entonces ahí, ¿por qué entendemos el tema de las guerras? ¿Por qué tantas guerras?
El hombre mismo se va destruyendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque no busca la felicidad, la reconciliación con Dios, sino busca su propia intemperancia. Qué cosas, ¿no? La palabra de Dios nos enseña. Cómo nos llama la atención la palabra de Dios para que reflexionemos y tomemos cuenta de eso. En la conversación con ese consiervo, como había contado antes, del Salmo, los Salmos hablan de la presentación del hombre. Y que el hombre no podía llegar a esa perfección. Por eso Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera, dice San Juan 3, dice, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese regalo que Dios nos mandó, enviando a su Hijo, a través del Espíritu Santo, concediendo a través de esta joven Miriam, haciendo que su matriz se rompiera de adentro para afuera, ese nacimiento virginal, esa preparación perfecta para poder presentar un hombre sin el pecado que te llevamos nosotros en la sangre desde los tiempos de Adán y Eva. Era necesario sí o sí que interviniera el Espíritu Santo para ese nacimiento. Él se hizo hombre, vivió como hombre y ahora está presentado delante de Dios glorificado, porque él, venciendo la muerte al tercer día, se levantó con su cuerpo glorificado y se presentó delante de Dios con sus primicias, que seguramente ha sido ese hombre de la cruz que le dijo y le confesó que se acordara de él. Seguramente va a ser las primicias de todos aquellos que le creyeron y están presentados delante de Dios, y seguramente somos nosotros también la primicia de que le hemos aceptado, una generación más que le acepta y se quiere presentar delante de Dios, como es mi generación, la cual yo deseo de mis hijos, como es el deseo de mi esposa, de mío para con mi esposa, que ella es una representación de la posteridad, porque la mujer, a través de la mujer viene la descendencia. Por eso Dios la honra. Es la mujer la que no le quiere creer a Dios, siendo engañada por el propio enemigo, en su vestimenta, en su propia belleza, porque su propia belleza llega a caer a veces en cuestiones de pecado, o ser transversado, maltratado, o usada, como se ve hoy en día en la televisión, las mujeres, con sus cuerpos, que se les exigen mayores cuerpos, mejores cuerpos, y mayores cosas se les exigen cada vez más, en una competencia material, dejando de lado todo lo espiritual y lo santo y perfecto que es de Dios. Cuando Dios a la mujer la llama a taparse, no tanto a descubrirse. La mujer hoy en día está tan engañada por el enemigo, porque el enemigo la quiere destruir más a la mujer que al hombre. ¿Por qué? Porque a través de una mujer nació el Hijo de Dios. Y eso es lo que se cumple en Génesis 3.15, cuando dijo el Señor, a través de esa profecía tan hermosa, en 3.15, cuando dice que la mujer herirá, dice, a la cabeza de la serpiente, y la serpiente el calcañar de la mujer. O sea, la descendencia, en el caminar de la vida de la descendencia, la serpiente va a intentar, bajo toda la descendencia, engañarlos y engañar propiamente a la mujer para que se desvíe de la voluntad de Dios. Hoy en día es impresionante la cantidad de mujeres que están buscando sus vidas solas, cuando es todo un engaño del enemigo para convencerlas a ellas de ir a un camino de perdición y no un camino de salvación. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios siempre decía que la mujer tenía una posición detrás del hombre. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice lo mismo, que el hombre es la cabeza, pero la mujer es la compañera idónea. No deja de ser nunca la primera. Ella, si no es, comparte la primera posición, pero el responsable es el hombre. La mujer comparte la posición esa. ¿Para qué? Para que los dos sean la virtud y la representación en la tierra de Dios Padre con su iglesia, que es la mujer, y sus hijos la descendencia. Para que esos hijos sean benditos y bendita la descendencia. A través de que la obediencia a la palabra de Dios. A las ancianas le enseña que a las mujeres jóvenes empiecen a amar a sus esposos. A los esposos le dice la palabra de Dios, amen a sus esposas, tal como son. Y si tuviéramos incluso una esposa que no conoce a Dios, porque no le ha conocido y la rechaza y no quiere saber nada, pero ella accede a vivir con un hombre cristiano, esa mujer es bendecida por ese hombre cristiano. Y si ese hombre no conoce a Dios y anda en su vida de afanes del mundo y de materialismo, y la mujer es cristiana, esa mujer santifica la vida de eso. Y los hijos, por lo tanto, son santos. Por eso es tan precioso, tan delicado delante de Dios los consejos nuestros, la presentación nuestra.
el testimonio nuestro, porque la palabra de Dios dice que aún la mujer, sometiéndose a su marido, dice, con ese testimonio está ganando almas para Cristo, porque es lo que el mundo necesita ver hoy. No la rebeldía, no la acción falsa, no la relación engañosa de enfrentar al hombre o de quererlo superar, cuando la posición del hombre es primero y después la mujer. La mujer, ¿por qué tiene que someterse a eso? Sometiéndose a eso se somete a Dios y Dios la bendice. Pero la mujer que quiere superar al hombre está sometiéndose ¿a quién? Al enemigo de Dios, usando el espíritu de engaño, el anticristo. Y solamente hace que su vida sea una vida de destrucción. Por eso la palabra de Dios dice, ay de los adúlteros y fornicarios, dice, porque ellos tendrán que arreglar cuentas con Dios. Adúlteros físicamente o adúlteros espiritualmente. Porque hay de aquellos que han conocido la palabra y la han desoído. Hay de aquellos que no han querido entender de la palabra de Dios, sino que la argumentaron para su propia vida. La palabra de Dios los condena y dice que son hombres sanguinarios, engañadores, y no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, la iglesia de Dios, la iglesia que le busca, la iglesia santa y perfecta, dice, en ti confiaré. Santo y bendito sea el pueblo de Dios que le busca día a día, que se somete adelante de nuestro Dios y Creador Jesucristo. ¿Por qué decimos Creador Jesucristo? Porque desde el principio estaba Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra de este mundo, y en el sexto día nos formó a nosotros. En esa creación tan perfecta y grande que Él tiene, ahí vamos a estar nosotros después como administradores de los lugares donde Dios nos ponga. Porque si fuimos fieles hoy con 2 o 3 que somos nosotros, ¿cuánto más Dios nos va a dar allá? ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho, dice la palabra de Dios, Él nos pondrá a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermana y hermano, para que grandemente sea su sabiduría, grandemente sea su inteligencia en las cosas de Dios, sabios y perfectos delante de Dios, para que ese galardón del día de mañana sea de gran beneficio para su vida y sea una persona santa y perfecta. Siendo santo y perfecto vamos a estar en paz, reposo, felices y llenos de vida para siempre delante de Dios. Mire que santo, que delicado, que perfecto las cosas de Dios, que su pueblo, la iglesia que Dios va a venir a levantar, va a ser la que va a venir a juzgar al mundo. Y a veces el mundo nos juzga a nosotros, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos presentar nuestra doctrina, no sabemos presentar nuestro testimonio. Y le creemos más al mundo que a Dios. Como hablábamos antes de esas mujeres, la mayoría de esas mujeres engañadas. ¿Cuántas mujeres siendo engañadas? E incluso usan su propio cuerpo para seguir queriendo ellas supuestamente convencer a los hombres, pero siguen siendo engañadas. Porque lo que Dios es Dios, nadie lo puede quitar, nadie lo puede cambiar. Ni siquiera la relación de mujer con mujer o la relación de hombre con hombre no se puede cambiar. Eso es inmoral, eso es antibíblico. Eso delante de Dios es abominación. ¿Por qué? Porque el hombre ha entrado en un estado animal propio. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer a Dios. Y no quiere que esos espíritus que están en su vida estorbándole, maltratándolo, salgan, sino que ellos mismos le siguen dando de comer día a día de esas mismas abominaciones que hay en su vida, incluso en sus pensamientos. Por eso Dios nos llama a la liberación, a ser libres, santos, y si somos hombres que estamos alterados por pornografía, nuestra mente, nuestra conciencia está contaminada. Es necesario que interceda alguien por nosotros, hermano, para ser libre de eso, para encontrar en nuestra vida la felicidad y la paz y reposo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Para paz fuimos llamados. Ellos van a caer, pero porque han decidido ese camino, como lo hizo Judas. Judas decidió ese camino, ¿por qué? Porque en su conciencia lo mató. Y él no quiso arrepentirse, haberle pedido perdón solamente, él podía haber sido sano. Pero él no quiso, sino fue un hijo de perdición. Para que se cumpliese la Escritura, que lamentablemente, hermano, hay hombres que usan mal ese libre albedrío y van a camino de perdición. Y siguen siendo engañados e intentan seguir engañando a aquellos que quieren buscar de espíritu y verdad la paz y la voluntad de Dios.
que Dios nos encamine, nos guíe, nos dé el entendimiento. Y seguramente que si hoy está compartiendo este video, Dios nos llama a esta reflexión, una reflexión santa, una reflexión sincera, una reflexión seria, de pensar, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos estos pastores que nos enseñan, que nos educan, que nos llevan a la doctrina, que nos contaminan con sus bienes, para que nosotros también podamos ser prósperos. Piense, hermana, hermano, piénselo. Quizás sea usted el capítulo 1 de Daniel, quizás sea usted el capítulo 1 del Apocalipsis, donde está ese Antipas, ese siervo fiel de Dios. Quizás sea usted ese capítulo 7 de Hechos, donde leímos recién de este diácono. No tenía grandes nombres de hombre, sino era un diácono, pero lleno del Espíritu Santo. Cuando él miró al cielo, dice que vio a Dios sentado a la diestra de Dios Padre, y dice que él le dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Este pecado no se lo tenga en cuenta. Y dice que él durmió. Seguramente fue a los brazos del Señor. Jovencito, lleno de quizá de un gran futuro, pero Dios seguramente que tiene algo más grande para él en su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Nuestras vidas, aceptarla en la mano de Dios, no en la voluntad propia de aquella mujer que yo quiero, aquel hombre yo quiero que aquel haga aquello, yo quiero que aquellos hagan aquello, yo quiero que mi hijo gane esto. Eso se llama dictadura, eso se llama religión, eso se llama engaño. O yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero eso, yo quiero aquello. Si Dios nos satisfaciera personalmente a cada uno de nosotros los hombres, le puedo asegurar que es tanta la vanidad de todo hombre a través del pecado, que por más que tuviéramos todo lo que tuviéramos, nunca podíamos entenderlo ni comprender a Dios, si no fuera que tuviéramos que pasar necesidades, o ser probados, o pasar ciertas penitencias en la vida, para poder entender quién es nuestro Dios. Dios es un hombre muy rico, inteligente, santo. Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Dividió su reino. Y Dios hizo un hombre fuerte, poderoso, que podía ser juez de esa tierra donde él estaba en el tiempo de los jueces, a Sansón. Sin embargo, su debilidad por las mujeres hizo que no cumpliera su ministerio como tenía que hacerlo. Entonces está demostrado a través de la palabra, a través de lo que el hombre le sigue pidiendo, como lo pidió Job cuando se fue justificado delante de Dios, pero yo esto, yo lo otro, yo allá. Sus amigos vinieron y más todavía lo machacaban, más todavía le daban religión. Al último cuando le dijo, Señor, yo de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven y he comprendido. ¿Cómo se comprende la palabra de Dios a través del Espíritu Santo? Esa relación con Dios, esa relación con la palabra de Dios, para podernos inspirar ese aliento de vida, ese entendimiento, esa inteligencia genuina, sabia y perfecta, que es el temor de Dios. Cuando Job reconoció eso, tuvo incluso que orar por sus amigos. Al hombre le fueron dadas todas las posibilidades de acuerdo a como él quería, pero falló en todas. Falló Jacob, falló Moisés, falló Abraham. Fallaron todos los siervos de Dios. El propio David, corazón perfecto como una vía, dice, falló cuando mandó a matar a ese esposo de esa mujer de Betsabé que él amaba, pero codiciando a una mujer que estaba fuera de sus palacios. Y así somos los hombres, codiciamos lo que tenemos afuera, ¿no? Y despreciamos mejor lo que tenemos adentro, que es nuestra esposa. Por eso la palabra de Dios dice, a los hombres le dice, ¿por qué buscan? Dice, mirá, dice, otros pechos ajenos, cuando tenés que conformarte en el proverbio con los tuyos, con los que tienes en tu casa. Tenemos que valorar a nuestra esposa, amarla sobre todas las cosas, defenderla en todas las acciones de la vida, en virtud del crecimiento de las cosas de Dios. Nosotros somos los responsables de ellas. Y nuestros hijos son los responsables de nosotros dos. No le vamos a echar la culpa ni a ella ni a él, de nosotros dos. Dios nos encamine, nos guíe, nos dé el entendimiento para que nuestros hijos sean benditos y santos, cumpliéndose de la palabra, que nuestra esposa y nuestro esposo sean santos y benditos, y que ambos juntos manifestemos delante de este mundo
lo que Dios quiso presentar en un principio del mundo. Un matrimonio con su descendencia bendita. Eso es lo que Dios va a venir a hacer en el milenio, presentarnos a todos ese mundo perfecto y santo que Él en un principio nos quiso dar. En el capítulo 46 de Génesis dice así la palabra de Dios. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de sus padres, Isaac, y habló Dios a Jacob, y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo te descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre, Jacob a sus niños y a sus mujeres, y en los carros de Faraón había enviado para llevarlos. Ahí es cuando Jacob y la familia son llamados por José, ¿no? Cuando después que se presentó a sus hermanos reconocieron, él en su misericordia a través de Dios los perdonó, cosa que no les costó mucho perdonarlos, pero él los perdonó como sus hermanos y los bendijo. Y se cumplió aquello que Dios le había dado en el capítulo 1 de su vida, cuando él le decía, yo soñé esto, y se cumplió. Así es nuestro Dios. Lo que Dios nos mostró, lo que Dios nos dijo en el capítulo 1 de nuestras vidas, eso es lo que Dios va a cumplir con nosotros. Si en el capítulo 1 del Ministerio Casa de Dios Treveri, Dios nos llamó a un ministerio, a una formación, a un encaminamiento para su pueblo, para poder compartir de la palabra de Dios algo tan santo y perfecto, es eso lo que se va a cumplir en este ministerio, porque Dios nos marcó en el capítulo 1 de nuestra vida. En este caso en mi vida, cuando conocí al Señor y cuando empecé a participar de las cosas de Dios. Cuando yo de muy temprana edad conocí el camino del Señor a través de mis abuelos, también mucho tiene que ver mi mamá en la enseñanza, aunque mi papá no me dejaba en esos tiempos compartir de las cosas de Dios, porque él tenía una educación de la Iglesia Católica. Había estado en un seminario, él era seminarista, tenía una cierta preparación en todo eso. Sin embargo, en mi vida, cuando yo empecé en ese capítulo 1 de delante de Dios, Dios me apoyó siempre, porque yo veía en la iglesia del interior, donde yo estaba, en Córdoba, Montevideo, donde nació mi hija, estaba en ese lugar y yo veía que el pueblo de Dios necesitaba aprender de la palabra de Dios, necesitaba conocer de la palabra. Y eso lo oraba yo a Dios. Y empezando con unos papelitos chiquititos, así chiquitos, hacíamos apuntes. Siempre, nosotros con la supervisión de la pastora, hacíamos apunte y compartíamos renglones por renglón, como lo venimos haciendo ahora, línea sobre línea, para compartir con el pueblo las enseñanzas de la palabra de Dios. Y tomando esos 15, 20 minutos que después fueron creciendo con el tiempo, la iglesia fue madurando en la gracia de Dios, y ahí fue cuando Dios nos permitió hacer nuestros primeros viajes, a ampliar la iglesia, trabajar ya todos en un cuerpo como Dios nos manda a través de su palabra, que ese es el propósito de Dios. Una iglesia formada es un cuerpo, y entre todos armamos esa iglesia, entre todos colaborábamos en la ayuda de bienes que hacían falta, ¿no es cierto?, a los niños zapatillas, o en las fiestitas que se hacían, o compartir con los ofrendas y los diezmos a aquellos que necesitaban. Tal así que se compró el terreno, se amplió la iglesia. Ahí pues, se pudo hacer viajes de Córdoba a Buenos Aires para los bautismos. Y era todo el dinero de la iglesia, todo lo que se podía haber recaudado de una iglesia de un pueblito muy chiquito como Montevideo, y como en escasos recursos y todo eso, pero en la bendición de Dios, para Dios nada es imposible. En la acción de esa monedita que entraba, ese diezmo, esa ofrendita que entraba, Dios las multiplicaba. Y con todo eso nosotros podemos seguir sirviendo y honrando a nuestro santo y divino Dios. Es la iglesia que hoy está representada, que sigue adelante. Y es la iglesia que ha crecido un montón. ¿Por qué? Pues a través de la enseñanza, de las virtudes que Dios nos da a través de su palabra. Eso es lo que tiene que tener una iglesia, una enseñanza de la palabra, una doctrina para enseñarnos a la verdad. Y la verdad ese nos hará libre, y de esa libertad podremos ser libres de la esclavitud del propio pecado que está en nuestra vida. No es que nos contaminaron, está dentro de nosotros. ¿A través de qué? De esa sangre contaminada desde el tiempo de Adán y Eva.
Por más que haya venido ese juicio, el diluvio fue un juicio por arriba. Por eso es necesario el juicio final que dice la palabra de Dios, para con todos aquellos hombres y mujeres que se rebelaron contra Dios, pero benditos aquellos que le han aceptado y que se han arrepentido de sus pecados y que quieren cambiar. Así les sea imposible querer cambiar su situación, para Dios nada es imposible. Lo único que le pido, hermanos, que se acerquen a Dios, que le busquen en espíritu y verdad. Y si tuvieran un conocido, alguien, intercedan por ellos para que Dios los bendiga. A eso fuimos llamados, hermanos. Y las demás cosas van a venir por añadidura, porque Dios no desprotege, ni deja de lado a ninguno de sus siervos ni sus siervas, ni sus hijos ni sus hijas van a pasar necesidad. Y las generaciones que vienen van a ser más benditas, viendo en ustedes, hermanos, esa labor, ese esfuerzo, ese empuje de ser llamados hijos e hijas de Dios. Esa es la iglesia que Dios va a venir a buscar, santa y perfecta y sin arruga. ¿Por qué? Porque sigue actuando, sigue participando y sigue obrando día a día. Su oración sea para con este ministerio, Casa Dios Trevel, y mi oración es para con ustedes. Este intercambio, la relación de los hermanos unos con otros, ayudarnos, bendecirnos, no solamente en oración y en hecho, en enseñanza, también en lo que Dios nos provea para compartir unos con nosotros. Ese es el propósito de la iglesia de Dios. Esa es la iglesia que debemos buscar, esa es la iglesia que tenemos que levantar, esa es la iglesia que le invito a que usted, hermano, levante ahí donde estén. A donde ustedes estén, levanten delante de Dios para la gloria y la honra de su nombre. Honrando a Dios, Dios les va a honrar a ustedes y ustedes van a ser benditos de Dios. Benditos de Dios. Acá nosotros vemos que el Espíritu Santo le habla a un ángel, ¿no es cierto?, en visión a Jacob y le dice que vaya a la tierra de Egipto y que los ojos los cerrará José. O sea que Jacob, cuando ya salió para allá, él ya sabía que José estaba recibiéndole, a pesar de que él había hecho duelo eterno por José, ¿no? Por eso están las fallas de los hombres, en que nuestros pensamientos nunca son los pensamientos de Dios. Yo me puedo acusar de muchas cosas, muchísimas cosas me puedo acusar de haberme equivocado, haberme maltratado, haberme ensoberbecido, o el orgullo personal de cada uno, pero de algo que nunca voy a dejar de darle la gloria y la honra a Dios, de haberle conocido a mi santo y divino Dios, nuestro Dios, el Dios de ustedes, el Dios mío, el Dios de la Biblia, de haberlo conocido como Señor y Salvador de mi vida. Porque de eso nunca me voy a arrepentir, porque sé que a pesar de mi grande debilidad, Dios me ama y Dios me santifica a través de su Hijo y me enseña a través de su palabra, me enseña a escuchar, me enseña a entender, me enseña a ser humilde, a poderme presentar delante de los demás tal como soy, único y genuino hijo de Dios. Como Dios desea de ustedes, de hermanos, que sean únicos y genuinos de Dios y que la bendición de Dios sobreabunde en sus vidas para testimonio contra este mundo rebelde y contradictorio. A pesar de que nos estamos manejando de tanta tecnología, de tantas cosas, escrito está, la ciencia va a aumentar, pero cuidado con eso. Seamos sabios, hermano, en lo que vamos a usar, seamos sabios en lo que vamos a ver, seamos sabios, hermano, en lo que vamos a vestirnos, seamos sabios en los consejos, seamos sabios en buscar la verdad de Dios a través de su palabra, seamos sabios de participar con iglesias santas y perfectas y libres, para que en la libertad de ellos seamos nosotros también libres, hermanos, y no prisioneros quizá de las quejas, o de dolores, o de justificaciones personales, cuando delante de Dios nada de eso sirve, porque todos fuimos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted la acepta como Señor y Salvador de su vida, esté seguro que sus pecados son todos lavados, perdonados, y así como es, preséntese delante de Dios, y Dios la va a bendecir. No importa lo que haya tenido en su vida, olvídese del pasado, y busque el presente a partir de este momento, en la virtud y en las cosas de Dios, para su bendición y la bendición de todos sus seres queridos. Y va a ver que en su intercesión va a estar bendita sus hijos, en su intercesión va a estar bendito su ex marido, su ex matrimonio, su ex mujer, su ex negocio, su ex empresa. Empieza a bendecir, empieza a presentar delante de Dios todo eso, porque al hombre le fue dado todo. Busque a Dios en espíritu y verdad,
atesore allá en el cielo esas riquezas y va a ver que Dios le va a dar todo lo demás por añadidura. Y si usted atesora solo en los bancos de la tierra, ¿qué dice? La polilla se lo va a comer. Los intereses del mismo banco, los corralitos se lo van a llevar. Pero usted depositando para el ministerio de la gloria y la honra de Dios, Dios le va a bendecir a usted grandemente porque Él le va a dar recompensa, porque participó de los ministerios que están enseñando de la palabra de Dios, a difamar este video, a poder seguir progresando, a seguir usando esta misma tecnología, pero para la gloria y la honra de Dios. Que nuestra iglesia pueda tener esas pantallas gigantes para la gloria y la honra de Dios, porque no es un espectáculo que estamos presentando, sino es una presentación de nuestro Salvador. Si somos sus hijos, Él nos dio al hombre y a la mujer la inteligencia y la prolijidad que estamos viviendo. ¿Cómo no se va a poder usar en el ministerio de Él todo eso que Él nos dio? En orden, como dice la palabra de Dios, en virtud a lo que Dios nos llama en su doctrina. Todo lo que viene a la mano, hazlo, dice la palabra de Dios. Mas no todo conviene, pero lo que nos llegara a la mano para hacer, para la gloria y la honra de Dios, lo tenemos que hacer y presentar. Nunca se va a arrepentir de esto, de aceptar a Dios como Señor personal, al Salvador personal de su vida, nunca, nunca. De muchas cosas no vamos a arrepentir, de haberlo conocido antes, de haber otra vida, o de esto, o de aquello otro, o de haber escuchado a aquella persona que un día nos vino con un tratadito, o la Biblia, hablando de la palabra de Dios. De eso a lo mejor nos podemos acusar o decirnos, pero esos son los propósitos de Dios, porque el propósito de Dios es combatir de nosotros mismos el pecado. ¿Y cómo lo hace? En paciencia, en prolijidad, en generación a generación. Y aún de esas generaciones que no quieren saber nada de Dios, Dios siempre escoge, aunque sea uno, para que sea representante de esa generación delante de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama? Y nosotros todavía no lo sabemos. Todavía no lo hemos palpado, todavía no lo hemos entendido. Porque no hemos cautivado en una religión, no hemos cautivado a través de concepto y precepto de hombre, sin entender estas hermosas historias, sin entender el mensaje del Espíritu Santo a través de su palabra. Dice en el versículo 19 del 46, dice que los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, que eran Raquel era la esposa amada, la que él tuvo que trabajar por ella, porque él la escogió solamente de verla, pero tuvo que trabajar 7 años y 7 años. 7 años, como él engañó, fue engañado con Lea, y después tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, pero después le quedaron 6 años por el trabajo. Y Dios le dio la estrategia para salir de eso. ¿Por qué? Porque Labán, su suegro, en vez de buscar a Jehová, ¿qué hizo él? Siguió buscando de su rey y se abusaba de ¿qué? De la bendición del siervo de Dios. Ahí vemos también que cuando Dios nos protege y nos guarda, y la bendición que Dios nos da a nosotros es para con nosotros y compartirla con aquellos que sí realmente están buscando a Dios, no con todos. Dios se encarga de eso. Por más que digamos nosotros que nos sacan, por más que digamos que tenemos que nos obligan a caminar más de lo que es, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Si te dicen que camines 1 milla, camina 2. Si te piden la capa, dale la camisa. Si te pegan en la mejilla derecha, dale la izquierda. Esa actitud de humildad, esa actitud de humillación delante de Dios y delante de los hombres, Dios nos exalta. ¿Por qué? Porque el día de mañana Dios nos va a poner adelante, cabeza, y no cola, dice. Cabeza que quiere decir sabio, hombre sabio, y cola que quiere decir mentiroso. Nunca vamos a quedar como mentirosos, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo. Nunca crea que ese testimonio que dicen los hombres, que cabeza porque que tiene que estar al frente y la cola porque que tiene que estar al final, no. Eso es una hipocresía de los hombres, eso es algo antibíblico de poderlo presentar de esa manera. Cuando Dios en realidad los que nos dice cabeza son los ancianos, aquellos que hemos participado y estamos participando de las cosas santas y perfectas de Dios, y cola quiere decir los mentirosos de este mundo, porque se quedan atrás, y sus caminos, incluso como lo leímos ahí en el Salmo 55, 21, que ellos son desarraigados de la tierra. Pero nosotros que confiamos, continuamos en paz y reposo. Podemos ir entendiendo esto tan lindo
Dios quiera que pueda usted haber de aquel lado entendido, comprendido algo de lo que hemos hablado hoy, porque hoy lo que más hemos hablado es de lo espiritual de Dios para con nuestras vidas. Lo espiritual de Dios que está día a día, lo espiritual de Dios que nos levanta, que nos edifica, que nos hace hombres y mujeres valientes. Lo espiritual de Dios que nos enseña a ver lo que el mundo no nos quiere dejar ver, porque nos envicia, nos engaña. Bendito y santo sea el pueblo de Dios, que cada día le está buscando. Dice que en la tierra de Egipto le nacieron a José, de su descendencia, Manases y Efraín. Manases y Efraín, cuando fueron creciendo, no quisieron saber nada con la religión judía de su padre Jacob, de su abuelo Jacob, no querían saber nada de ellos. Por eso ellos no pudieron participar de las primogenituras. Entonces se habla de la media tribu de Manasés, porque media tribu se quedó antes de Jordán y la otra pasó el Jordán. O sea, estaban divididos. Entonces ellos no podían ser la descendencia tomada de Dios para que viniera de ellos el linaje de la raíz, ¿no es cierto?, que sería de la descendencia davídica, donde nació nuestro Señor Jesucristo a través de María y José. Si vamos a ver ahí, el otro que quedaba era Benjamín, pero otro tenía que cubrir la primogenitura de Benjamín, porque Benjamín era muy chico. ¿Y quién fue? Fue la tribu de Judá. Entonces en la tribu de Judá se radicó todos los mandamientos, preceptos y conceptos de la palabra de Dios para que ellos los siguieran estrictamente, como habla los 5 primeros libros de la Biblia, que ellos tienen dividido el Antiguo Testamento en 2, el Pentateuco y el Torá, que es la otra parte, a donde ellos vienen presentando todo mandamientos, decretos y órdenes de Dios, y los van cumpliendo al pie de la letra, excepto hoy en día que no tienen el holocausto. Hasta el día que se vuelva a abrir, dice, se vuelva a hacer el templo santo de Dios, y en esa edificación del nuevo templo de Dios se va a volver a hacer el sacrificio santo que se empezó haciendo en el principio de Génesis a través de Abraham, se va a volver a hacer, y ahí es cuando va a venir la abominación desoladora. Cuando se abre de paz y bienestar, ahí viene la desolación abominable que habla el libro de Daniel, esa desolación que va a existir a los 3 años y medio. Es porque el anticristo se va a sentar dentro del templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, presentándose como Dios, y en vez de presentar un cordero delante de Dios, va a querer presentar un animal inmundo, la abominación desoladora. Y ahí es cuando se va a cumplir el tiempo del anticristo, es que va a ser la gran tribulación, y que solamente el pueblo judío va a ser esos 144.000, 12 de cada tribu, los que van a ser, que van a llevar el mensaje nuevo de la palabra de Dios, que no va a ser mensaje de salvación, sino va a ser mensaje del reino de los cielos. Porque su iglesia ya va a estar con el Señor, ya habrá sido arrebatada antes de esos 3 años y medio, o sea, antes que empezara la gran tribulación, en el 7º año, que son 7 años, antes que empezara eso, Dios viene a levantar la iglesia. El mismo día que Dios levanta la iglesia, empieza la gran tribulación, y esa gran tribulación, que se divide en 2, en la tribulación y la gran tribulación, es cuando la abominación desoladora en los 3 años y medio se presenta el anticristo, que va a venir de la descendencia de ¿quién? De Adán, judío oriental. Este judío oriental va a ser el anticristo, el hombre usado en la tierra por el enemigo de Dios para dar su último paso de engaño sobre el mundo. En todo lo que venimos hablando, ¿qué quiere decir todo esto? Que la salvación del hombre y las mujeres de la tierra es algo personal, es una decisión. Una decisión nada más, es una decisión nada más. Porque toda la labor la llevó nuestro Señor Jesucristo en el madero, todo sacrificio, toda ofrenda santa y perfecta. Él estuvo tres días, dice, ausente de este mundo visible, pero dice que descendió para quitarle a la muerte la llave del Hades y llevárselo adelante de Dios en victoria. ¿Por qué? Porque Él dijo en su última palabra en la cruz del Calvario, consumado es. Al declarar eso quiere decir que ya fue todo presentado.
y como Hijo de Dios santo y perfecto, resucitó al tercer día en un cuerpo glorificado. Así se presentó delante de Dios y así nos vamos a presentar nosotros en un cuerpo santo y glorificado delante de Dios. Y van a ver el detalle, que la sangre ya no va a existir más en el cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque en la sangre viene el pecado. Dios les bendiga, hermanos, y podemos compartir esta la palabra de Dios. Y en verdad siempre decimos que es como el Espíritu Santo quiere hacer y llevar las cosas. Lo invito que para la próxima reunión, el próximo video que podamos ver, vamos a seguir comentando algo más del capítulo 46, pero en realidad vamos a entrar casi de lleno en el capítulo 47 de Génesis. En el capítulo 47 de Génesis habla de que cuando José se presenta delante de Faraón, revelando los sueños. Y vamos a ver algo muy maravilloso, que lo mismo que en el capítulo 1 de su vida Dios le enseñó a José, es el mismo argumento que le enseñó después a poderse presentar delante de Faraón y representarle o recrearle o hacerle ver esos sueños. Ese es el propósito de Dios. Si Dios llamó a este ministerio Casa Dios Trevelin a la educación de la palabra, al transmitir la palabra, y nos da ese luz de entendimiento de poder compartir estas cosas santas de la palabra de Dios, que es la doctrina de Cristo, es el mayor privilegio que a veces nosotros hombres como privados, ¿no? de este mundo social que solamente habla de sí mismo, que Dios nos haya dado este privilegio de compartir de su palabra con hombres y mujeres de esta tierra, con el propósito de salvar e ir salvando, discipulando, para que esos discípulos sigan llevando el mensaje, contagiando ese mensaje de salvación más y más abiertamente en espíritu y verdad. Que Dios les bendiga a aquellos hermanos y aquellas hermanas que han puesto la mano en el arado, que están aprendiendo, que están tomando sus apuntes, que están compartiendo esto tan santo y perfecto, que son las cosas santas y divinas de Dios. Dios les bendiga y siempre que podamos compartir de esto, lo hagamos. Porque lo que recibió en balde lo tenemos que dar, dice la palabra de Dios. Y si es necesario llegar o ir a alguien a llevárselo, hagámoslo, hermano, porque lo vamos a hacer para Dios. Y Dios le va a dar la recompensa. Esto lo vamos a dejar para el próximo video, que si Dios nos permite. Este es el video número 36, lo vamos a dejar para el video 37, seguir compartiendo esto tan lindo de José, ¿no? De que cómo Dios lo usó desde el capítulo 1. Como Dios lo usó en el capítulo 1, le llamamos al principio de conocerle a Dios. Por eso le invito a usted, si es la primera vez que está escuchando, viendo estas cosas, que a alguna a lo mejor le va a parecer asombroso o increíble, o que no me podía llegar a entender cómo puede ser que esto sea así. A mí me enseñan otra cosa. Si usted quiere agregar a su vida, si nunca conoció al Señor, el capítulo 1 de su vida, hoy está a tiempo de hacerlo, aceptándolo como Señor y Salvador de su vida. Por eso en este estado yo le invito a que ore conmigo, repita esta oración, luego yo voy a orar por usted, para que Dios le bendiga a usted y usted pueda hacer ese nezo, esa conexión de bendición donde se encuentre usted para con todos sus seres queridos. Y usted sea la intercesora del problema de su casa, de la necesidad de su casa, de la enfermedad, que aún esa enfermedad fue sana. En la fe, en la voluntad de Dios, está la salvación. Si usted es genuina de corazón, usted es honesta delante de Dios, ahora mismo Dios puede hacer la obra. Eso está en su mano, es su libre elección, es su libre albedrío. Es como usted mismo se presenta delante de Dios. Olvídese de la religión, olvídese del pasado, olvídese de acusarse, porque Dios no nos acusa. Dios Padre envió a su Hijo por nosotros, en su amor. Dios lo que nos pide a nosotros, que nos decidamos a seguirle, que nos arrepintamos del pecado que está en nuestras vidas y se lo entreguemos a Él para nuestra bendición, para nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro futuro, no nuestro, también de nuestra descendencia. Eso es lo que Dios quiere. Y si mañana Dios nos viene a buscar, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Qué mayor bendición es, hermano, hermano. Ese es el propósito de Dios para su vida, para mi vida, para la vida de todos aquellos que le buscamos en espíritu y verdad. Le invito a que comparta esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me inclino ante usted, Señor,
Y me arrepiento, Padre amado, de mis pecados, de mi vida, de todas las cosas que he hecho, quizá en ignorancia, Padre. Pero perdónelos haberlo ignorado, Padre, y edúqueme y guíeme, Señor amado, en lo que usted quiere hacer para mi vida. Gracias, Señor amado, por este privilegio de poderle conocer, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque usted va a anotar mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque usted murió y resucitó al tercer día, y porque usted resucitó, hizo la obra. Yo sé que voy a hacer lo mismo delante de usted, Padre. Todo lo dejo, se lo entrego en sus manos, Señor, mis dificultades, mis problemas, mis enfermedades, todo esto que me acosa o me pone mal, Señor amado, mi propia vida, mi infelicidad, Señor amado, todo eso se lo entrego en sus manos. Y le ruego, Padre, que usted abogue mi causa, me ayude en ella y me santifique y me levante en virtud a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mí. Gracias le doy, Dios Padre, gracias le doy, Hijo, y le doy gracias, le doy Espíritu Santo por su amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Esto es una presentación, ¿no?, delante de Dios, para que Él nos perdone, anote nuestro nombre en el libro de la vida, y el día que sea abierto delante de los juicios, dice que los libros se abrirán, el libro de la vida y los libros de las crónicas. ¿Cuáles son los libros de las crónicas? Es todo lo que hoy estamos viviendo. Dios lo está anotando sus ángeles. ¿Para qué? Para que el día que nos presentemos delante de Dios, Dios mismo le va a decir, pero yo te envié aquel mensaje, pero yo te dije aquello y eso, y vos no quisiste escuchar. No vaya que nos pase como a ese rico y Lázaro, ¿no? Que el rico pedía, a Abraham le pedía que enviara a alguien a anunciar la palabra, que si él podía ir a anunciarle a su familia que él estaba en el infierno y que estaba padeciendo en ese lugar. Y Abraham le dijo, no, dice a Moisés, hablando del Antiguo Testamento, y los profetas tienen, si a ellos no le escuchan, menos van a escuchar a aquel que se levantara de los muertos. Ahí también vamos a tirar por tierra aquellos que dicen que las almas se levantan, que las almas andan volando. Eso es mentira, hermano, engaño, eso es hechicería, eso es engaño, eso es religión. Y eso es lo que el mundo se encargó siempre de presentar, para aún hacer perder a los escogidos de Dios. Si usted es un escogido de Dios, estoy seguro que en este momento el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, este es el camino, esto es lo que tenés que hacer y esto es lo que tenés que entender. Dios le bendiga grandemente y profundamente, le deseo de corazón este ministerio que hace Dios Trevel, y que sean benditos. Que sean benditos todos aquellos que le buscan a Dios y que hoy pudieron compartir esto. Allá en estancia yo le invito también a orar ahora nuevamente. Vamos a orar por este ministerio, por las cosas que seguimos haciendo, por los crecimientos, porque Dios nos viene levantando día a día a su paso, ¿no? Pero a la manera que Dios quiere, en espíritu y verdad. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, dándole la gloria y la honra a su nombre, Señor. La gloria y la honra a su nombre, Padre, por poder compartir estas cosas, Señor amado. Hoy en verdad usted, Señor amado, nos llevó a un nivel, Señor, mucho más allá de lo que veníamos acostumbrados a hacer o a entender, Señor amado, a través de su palabra, en los escritos, Señor, sino que usted nos habló de una manera más espiritual y más a razón de decisión personal de cada uno, Padre. Gracias le doy, Padre, por estas almitas, que hombres o mujeres que le han aceptado como Señor y Salvador. Le ruego la bendición para con ellos, le ruego que usted les encamine y les guíe, los justifique, Padre, y que su petición sea cumplida, Padre. En virtud de la salvación de cada uno, porque es necesario que cada uno que le conozca, Señor, ande en espíritu y verdad. ¿Cómo? Haciendo una iglesia donde se predique de la palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cumpliendo con los mandamientos, reformando la vida, entregándole a Dios todo lo viejo y tratando de esforzarse día a día en este nuevo nacimiento de ser un hijo y una hija santa y perfecta delante de Dios. Padre, le ruego por ellos. Le ruego por los hermanos que tienen malas doctrinas, para que usted los encamine y los guíe y le dé luz de entendimiento. Le ruego por los hermanos que tienen esas dolosogías de vida, que solamente las han transversado a través de falsas creencias, falsas relaciones, a través de esas falsas iglesias, esas falsas relaciones, incluso ecuménicas que el hombre está haciendo día a día, Padre. Le ruego que los perdone, los haya ignorado, y los encamine y los guíe día a día al conocimiento de la verdad, Padre. Su palabra es verdad.
Su santa palabra es verdad. Bendita y santa sea este libro sagrado y perfecto que usted nos dio, Señor, porque a través de él, Señor, usted nos habla y nosotros los hombres podemos entender y comprender quién es nuestro Dios. Reciba toda la gloria y la honra, Padre, en este día. Reciba toda la gloria y la honra por todo lo que usted va a hacer con cada hora de cada uno de sus hijos, Señor. Bendito sea el ministerio de Trevelin, el ministerio de Esquel, la obra que usted va a seguir haciendo y creciendo, Padre amado, a través de su palabra, a través de estos videos, a través de llevar el mensaje, a través de lo que usted va regalando o añadiendo día a día, Señor. Todo lo dejo y se lo entrego en sus manos y le ruego, Señor amado, por todos estos lugares alrededor, aledaños, Señor amado, a Trevelin, Padre, para que usted los visite, los guarde y los bendiga y los encamine en virtud a su palabra, en el conocimiento de la verdad, en esa verdad ser libre y en esa libertad ser santo y perfecto, en gozo, en paz y amor, Señor. Gracias le doy, Padre, por sus hijos, gracias le doy por su pueblo, por su nación, Señor. Y gracias le doy, Dios Padre, por su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por todos nosotros, Señor. Reciba toda la gloria y la honra. Digno es Él de toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga y con el favor de Dios nos estamos viendo en el próximo video, en el capítulo 47 de Génesis, y vamos a seguir viendo las historias tan preciosas y hermosas, ¿no? Que Dios nos tiene siempre cautivos, enseñando o compartiendo en su palabra. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima. Hasta pronto.